Y como cada mes, me da mucho gusto saludar a los otros dos panelistas. En primer lugar, a Héctor Madero, director general de Actimed. ¿Cómo estás, Héctor? Juan, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este evento. Esperemos no confundirlos mucho con nuestros comentarios el día de hoy, porque yo sí voy a empezar diciendo que estoy total y absolutamente confundido con lo que estoy viendo en los mercados. Muy bien. Y también nos acompaña el director de Asset Management, Diego Tarraz. Diego, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola Héctor. Bien, igual de confundido que Héctor, ¿no? Creo que va a estar divertida la sesión de hoy. Han pasado pues, una serie de eventos muy interesantes que platicar y al mismo tiempo estamos acercándonos al fin de año, entonces me parece que va a estar muy interesante. Muy bien, Diego. Bueno, pues déjeme comenzar con una pequeña tabla de cómo le fue a los mercados el mes anterior, el mes de octubre. Y antes de comentarles estos números, les recuerdo que tenemos un chat, entonces en vivo, si pueden ir haciendo sus preguntas, las estamos viendo, no nos da tiempo siempre de contestarlas todas, pero si no lo llegamos a hacer durante el evento, el equipo de comunicación les escribirá a la brevedad. Pero pues vean esta tabla, el mes de septiembre, que fue un mes sumamente complicado para los mercados globales. Gran parte de las caídas que se observaron en ese momento se dieron la vuelta durante el mes de octubre. Un mes en el que vimos subir 7% a la bolsa americana, medida a través del índice S&P 500, también a las tecnológicas, medidas a través del índice Nasdaq, subiendo 7%, las bolsas europeas a través de los stocks subiendo 5%. Hablaremos de las economías emergentes y cómo le fue a los mercados, pero ahí está el caso de la bolsa mexicana, que en realidad tuvo un mes flat de punta a punta, pero que en medio de ese mes hubo mucha volatilidad. En cuanto a divisas, durante el mes de octubre, el dólar se mantuvo relativamente estable, de nuevo de punta a punta, y en general lo que vimos sí fueron algunas pérdidas en monedas como el yen, el euro, algunas que ganaron un poco como el peso mexicano y algunas que ganaron bastante más como el renminbi chino. Tasas, hemos visto movimientos muy importantes en los últimos meses. Por ejemplo, los bonos de 10 años, que es un bono que se usa mucho en los mercados para ver la expectativa de tasas en el futuro. En general vimos incrementos de tasas, ¿no? A lo largo de la curva, con una expectativa de política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal. Y finalmente, en materias primas, sobre todo aquellas de uso industrial, que tuvieron un incremento importante durante estos últimos meses, ante una expectativa de algo de reactivación económica con respecto a los meses de la pandemia, sin lugar a dudas. Pero hemos visto el petróleo subir 11% el mes de octubre, ya más de 70% de incremento en lo que va del año, también un incremento en el cobre, un incremento en la plata, y el oro, es activo que anteriormente se utilizaba para cubrir riesgos de inflación, pero que ahora me parece menos evidente que vaya a ser el caso. De todos, un incremento de 1.5%, pero el neto con una caída del 6.4%. Entonces, un mes que creo yo está definido por un incremento importante en las bolsas globales, pero mejor voy a comenzar contigo, Héctor. ¿Qué te llamó la atención en este mes de octubre? Pues bueno, yo creo que el llegar a un mes donde ves que el S&P te da casi el 7%, Nasdaq arribita el 7%, el Dow Jones 580, en un solo mes, en un mercado donde las tasas están cercanas al cero, es una locura, ¿no? Habla de una euforia de los mercados realmente impresionante que estamos viendo muy enmarcada en lo que en la región, yo diría Estados Unidos, y empieza a permearse a la región europea. Pero no es el caso en todos lados. Yo creo que el mes de octubre fue un mes que en otros rubros, un mes sanguinario, ¿no? En lo que es tasas de interés, por ejemplo, en México, la subida y la rapidez de la subida que vimos en tasas de interés en nuestro país es más abrupta de lo que se vio en la crisis del 2008, en el momento donde Trump empezó con sus agresividades, cuando se canceló el aeropuerto. En fin, lo que vimos de subida en tan corto plazo fue una locura, pero México no es el único caso.
En Brasil se subieron más de 600 puntos bases las tasas de interés, 6 puntos porcentuales. En todo Sudamérica, en algunos países emergentes, Sudáfrica también tuvo impactos muy importantes, Australia tuvo impactos importantes, sus tipos de cambio sufrieron también golpes al mismo tiempo. Entonces, como que vimos una concentración de retorno y de liquidez fuera de lo normal en el mercado americano, pero en un mundo muy revuelto con lo que está pasando en otros escenarios y en otros mercados, ¿no? Como que no me hace sentido. Hace rato, ahorita en la gráfica enseñabas, ¿no? Japón abajo en lo que es un mercado bursátil, en lo que es su tipo de cambio, China abajo, los mercados accionarios también de México y otros países emergentes también abajo. Entonces, creo que lo que podemos decir es, el mercado americano sigue siendo el motor que está llevando, lo que todo el mundo está viendo, pero creo que esta euforia está concentrada, ¿no? En Estados Unidos principalmente. Y eso me preocupa. Me preocupa porque, por ejemplo, ayer fue un día histórico, ¿no? Es el primer día que el índice Dow Jones cierra arriba de los 36,000 puntos. La mayoría de la gente no se va a acordar, pero en 1999 salió un libro que en aquel momento hablaba Dow 36,000 puntos, ¿no? Y todo el mundo pensó que el que lo estaba escribiendo estaba total y absolutamente loco. Y ayer cuando cerraba el mercado en estos niveles, pues hubo muchos comentarios acerca de aquella predicción que se hacía. Pero lo más importante es que si vemos lo que ha pasado en el mercado americano desde ese 1999 a la fecha, en la década del 2000 al 2010, básicamente el mercado no dio nada, ¿no? Tuvo primero una caída en el 2001, hubo una recuperación, después vuelve a caer en el 2008, y eso nos lleva a que el mercado durante esos primeros 10, 11 años básicamente no dio nada. Todavía peor, si nos vemos hace 9 años, en el 2012, pues, el mercado estaba en 12,000 puntos. El pensar que hoy está en 36,000 puntos, imagínense el rendimiento que ha tenido este mercado en estos años y en estas fechas, ¿no? Sobre todo se ha acelerado en los últimos 3, 4 años a una manera importantísima. Se olvida cuando uno ve estas cifras de que estamos en el proceso de salir de una pandemia, ¿no? Una pandemia que paralizó al mundo. Y yo creo que son cuestiones que hay que empezar a meditar y hay que empezar a revisar y sobre todo tratar de visualizar qué nos espera adelante. Yo había estado negativo, porque pensaba que el mercado ya estaba muy adelantado y que estaba presentando ya señales de preocupación, pero claramente estoy equivocado, ¿no? Cuando el mercado te sube 7% en un solo mes, uno se siente entre frustrado y completamente equivocado. Y así es como hoy, la verdad, yo me siento, honestamente, ¿no? Creo que son buenos momentos para hacer revisiones importantes de portafolios y de tratar de entender qué está pasando. Mucho del futuro que yo estoy viendo cercano, pues no me habla de cuestiones optimistas, ¿no? Acabamos de pasar ahorita los reportes de las empresas que la verdad es que vinieron en su mayoría bastante bien. Creo que eso vino a seguir empujando mucho este sentimiento en la bolsa. Creo que sigue habiendo un exceso de liquidez importante en los mercados y en las economías muy grandes. Hoy, por ejemplo, y ahorita, Enrique, creo que tú lo puedes explicar mejor que yo, pues salía la Fed, ¿no? Y ya empezó a hablar de reducir sus estímulos. Si nos acordamos, la Fed ha estado comprando mensualmente más de 120 billones de dólares
de papeles en el mercado y ya anunció que a partir de este mes empieza a reducir esto a razón de 15,000 millones, con lo cual espera que en el verano del año que entra hubiera terminado este proceso de inyectarle liquidez a los mercados. Entonces, pues ya empezamos a hablar de retirar la liquidez de los mercados. Estamos hablando de un problema de presión inflacionaria muy importante. Estamos hablando de que existe todavía un conflicto entre las grandes economías, aunque de repente no se habla de ello, pero la economía china y la economía americana están enfrentadas y esto está generando disrupciones muy importantes en las cadenas de producción que lo estamos viendo y que empiezan a reflejar este aumento de precios. Muchas empresas están aprovechando también estas coyunturas para poder subir ellos mismos el valor de sus productos, ¿no? Y empieza a haber este tipo de juegos. Cuando uno oye a los políticos y a las autoridades de los bancos centrales hablar de que estas presiones inflacionarias son temporales, yo me lo cuestiono mucho, ¿no? ¿Qué tantos de estos problemas estructurales sí son temporales y qué tanto de estos problemas ya no van a poder ser solventados por la misma cambio estructural y conflictos que hoy estamos viviendo? Lo que sí es un hecho es que muchas empresas empiezan a replantearse dónde es mejor producir y empiezas a oír a muchos directores de empresas globales de hablar de traer de nuevo producciones a sus países para poder tener mayor control sobre sus cadenas de producción. Y eso no ayuda a que mañana, que este proceso de inflacionario sea temporal, sino puede ser un poquito más permanente y coyuntural. Entonces, sí estoy preocupado, he estado claramente equivocado, estuve totalmente fuera de la razón en el mes de octubre con esa subida del mercado, pero creo que es un buen momento para revisar estos portafolios porque de largo plazo creo que hay más nubes en el escenario que optimismo. Hablabas, Héctor, de reportes trimestrales, unos reportes que salieron bastante bien, ¿no? También, Diego, o sea, hay que recordar que estos reportes son del tercer trimestre, entonces este periodo de julio, agosto y septiembre, donde a nivel global veíamos una tercera ola de contagios. Creo que había ciertas dudas acerca de si los estimados de los analistas iban a estar demasiado optimistas o no. Y la verdad es que los resultados rompieron incluso los mejores estimados. Llevamos 6 trimestres consecutivos en el que los analistas estábamos en el conjunto subestimando estos reportes y ocasionaba que durante la época de reportes la bolsa americana subiera entre 4 y 5%. En esta ocasión, como menciona Héctor, subió de 7 a 8% los diferentes índices. 80% de las empresas reportaron arriba de estimados y creo que incluso más relevante que se suben las expectativas, ¿no? Las guías que dan las empresas acerca de los ingresos para el próximo año. Algunas poquitas, pero ya algunas comienzan a mostrar, también algo que Héctor está mencionando ahorita, estos problemas de distribución de insumos de producción. Apple en especial, seguramente todos vieron que están revisando para abajo sus expectativas de ventas de teléfonos, sobre todo, pero de muchos otros productos, y como ese seguramente en los siguientes meses vamos a estar viendo más anuncios, ¿no? Pero ¿no estás de acuerdo, Diego? ¿Cómo viste la temporada de reportes? Sorprendente, y además creo que entra, yo no sé si esto es correlación o coincidencia o lo que sea, pero además de ser una buena temporada de reportes, justo empieza la temporada de reportes con el ajuste de 5% de un mes antes, ¿no? Entonces también las sorpresas en los reportes generan una expectativa todavía más positiva por el lugar donde venían los índices en general, con un ajuste, no sé, de 5% el mes pasado, alrededor del 5%. Muy impresionante. Me parece que otra vez yo regreso al tema que está platicando Héctor, ¿no? Las distorsiones, las que estamos viendo en el mercado, la euforia. Sin duda no, veníamos negativos para el mes de septiembre. La verdad que logramos defender algo la estrategia del portafolio. La corrección del 5% y la recuperación de 13 días a nuevos máximos estamos viendo puras cosas históricas, ¿no?
ya los vamos contando aquí, ya la última vez les había contado que es el máximo 57 del S&P, fue la última vez, pues buenas noticias, es el 58 ya. A este ritmo pareciera que vamos a llegar a 70 máximos en lo que va del año. Ello significaría que solo una o dos veces en toda la historia del mercado lo hemos visto, ¿no? Entonces, típicamente cuando empiezas a ver esas distorsiones, esos eventos tan únicos en un mercado, generalmente para nosotros y para lo que vemos, para todos los que estamos aquí, son focos rojos o focos amarillos, típicamente donde atendemos a tratar de rebalancear el portafolio, siempre viendo en los siguientes 12 meses, ¿no? Nos ha tocado recientemente platicar con clientes, con asesores. Oye, ¿cómo está la expectativa de aquí a fin de año? Yo la verdad que les digo, no sé, porque el mercado lleva 20%. ¿Cuánto más esperarías de aquí a fin de año, no? Porque años de 20% tampoco es la normalidad. Entonces, nos pusimos a revisar algunos de los estimados pues de todo tipo de pronosticadores, hay de todo, ¿no? Pero déjenme pensar, el más negativo cree que el retorno estimado de Estados Unidos, de las large caps de Estados Unidos, va a ser de -7 en los siguientes 7 años, ¿no? Eso es lo más terrorífico que hay. Pero también gente un poco pues, más neutral te dice que el estimado de esos mismos 7 años es alrededor de 3%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en algún momento en los siguientes 7 años, que está fácil atinarle así, pero o sea, va a haber una corrección interesante, ¿no? No necesariamente que los siguientes años solo vaya a dar 3% el mercado año a año, sino que la expectativa es que a este nivel de evaluación haya correcciones y esas correcciones otra vez generen una nueva tendencia de alza en el mercado. Que eso es básicamente lo que estamos esperando más en el corto plazo. Pero hablando de disrupciones y poniéndole ejemplos muy claros, ¿no? Consumo discrecional, por ejemplo, el mes pasado en Estados Unidos, que no era un sector que estaba muy hot, ¿no? Fue de los mejores meses en la historia también de consumo discrecional y pues, se atiende básicamente a Tesla, ¿no? Entonces, cuando ves la reacción de Tesla de haber generado pues básicamente en un mes 370 billones de market cap, ¿no? Entonces, Ahí yo traigo una grafiquita que le pedí a Enrique que quería enseñar y es un poquito un reflejo de lo que es hoy la burbuja que estamos viviendo, ¿no? Y hay que acordarnos que Tesla estaba en $700 y se fue a 1000, casi 1200. Pero cuando vemos esta gráfica, creo que es más impresionante, ¿no? Tesla vende 300,000 automóviles al año. Claramente es un líder en la tecnología de coches eléctricos. Es increíble que aun cuando las demás compañías ya producen algunos coches eléctricos, nadie ha podido quitarle liderazgo a Tesla. Pero también es medio ilógico cuando vemos que en términos de evaluación, todas las demás compañías caben y sobra dinero, ¿no? Si vendiera Musk Tesla y comprara todas las compañías, todavía le quedaría suficiente dinero para comprar la bolsa mexicana entera y irse de vacaciones un buen tiempo, ¿no? Entonces, creo que estas son de las distorsiones. También se habla de que en estos días puede venir una compañía también de coches eléctricos a hacer su IPO, Rivian, que trae por ahí algunos coches que ha estado enseñando. Lo increíble es que todavía no empieza a producirlos de manera importante y no los ha vendido. Y ya le está dando el mercado una evaluación de más o menos 60 billones de dólares. Pues cuando uno empieza a oír estas historias, perdón, pero a mí me recuerda antes del 2001, cuando oíamos todas esas historias que salían estas compañías y que enseguida todo el mundo decía que iban a valer billones y billones. Algunas sí pudieron durar y pudieron demostrar que sí tenían una tesis de valor que se iba a generar en el futuro, pero muchas otras se murieron en el camino, ¿eh? Y sí, creo que hoy estamos viviendo este tipo de burbujas y de distorsiones que no hacen sentido. Sí, no, de acuerdo. Y pareciera que el centro mundial de innovación es Estados Unidos, no hay más, ¿no? Es Estados Unidos el centro mundial de innovación y eso significa evaluaciones estratosféricas, ¿no? Independientemente de si son negocios que realmente generan o no venden, que este es un ejemplo clarísimo el de Tesla.
pero lo que sí es que la realidad es innovación es igual a evaluaciones estratosféricas y todo está concentrado en Estados Unidos y el resto del mundo pareciera un mundo viejo, olvidado, que a pesar de que genera utilidades y que tiene compañías pues, con balances muy robustos y que históricamente se han portado bien en distintos ciclos, pues esas ahora tienen un múltiplo que no se paga al múltiplo del tema de innovación. Innovación, a pesar de que es de nuestros temas favoritos y nos encanta y lo promovemos, también hay que hay que ser sensato con cuánto se paga por esa innovación, ¿no? Creo que eso es lo que el mensaje un poco más de los últimos eventos disruptivos que vimos, distorsiones irreales en el mercado. Y me acuerdo mucho, justo con esto de Tesla, me acuerdo de un ejemplo, nada más por ponerlo otra vez para sensibilizarnos, ¿no? En 2017 o 2016 había una compañía mexicana de retail que en el agregado su valor de capitalización era más grande que todo el sector de retail de Brasil. Eso era una distorsión para nosotros. O sea, decimos, esto no se puede mantener en el tiempo. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos, ¿no? Pero típicamente estas distorsiones no se mantienen, ¿no? Y eso creo que es lo más relevante. O sea, pensar que los mercados dan 20% todos los años, no dan 20% todos los años. Pensar que una sola acción te puede triplicar o cuadruplicar en un año, tampoco es la norma. Que una sola acción valga lo que todo un sector, tampoco es la norma. Entonces, todo este tipo de señales son las que nos están pensando hoy o en mantener nuestro view, que es lo que pues ahorita veremos cómo nos posicionamos cada quien, o replantearse por completo la estrategia de cara a los siguientes 12 meses. Yo creo que estamos viendo noticias importantes todavía, ¿no? Por ejemplo, aprovechando ahorita, ayer en Estados Unidos hubo elecciones en el estado de Virginia, y en algunos otros pocos lugares, pero bien significativo que ganaron los republicanos cuando eran gobernados en algunos de estos lugares por demócratas, ¿no? Eso es un mensaje, de acuerdo a las noticias que yo veía hoy en la mañana, es un mensaje muy claro de lo que se puede llegar a esperar para el año que entra en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y es un mensaje a los demócratas por toda esta tesis de que han estado hablando de querer subir impuestos. Tanto así que no ha podido salir el plan de infraestructura que tanto prometió el presidente en Estados Unidos, que lo ha venido recortando. Se espera que posiblemente en los siguientes 10 días ahora sí lo puedan sacar, pero después del resultado electoral de ayer, yo creo que vas a tener muchos ajustes todavía y mucho replanteamiento, porque la gente claramente no está de acuerdo a que suban los impuestos y que el gobierno gaste más. Y creo que esta es una de las cuestiones que en Estados Unidos específicamente puede llegar a ser un indicador importante para el camino y desarrollo que tomen sus mercados en los siguientes meses, ¿no? En la parte global, sigue el conflicto entre, como decía, de los americanos con los chinos, ¿no? Y peor tantito si vemos que los chinos andan ahí medio junto a los rusos. Entonces, como que se empiezan a ver estos bloques. Por otro lado, también se dijo que los americanos están tratando de empezar a tener un poco de acercamiento tanto a los chinos como a los rusos para bajarle un poquito a la rispidez de la relación que hoy tienen. Eso sería muy bien tomado para los mercados emergentes. En un mundo actual donde vemos que hay grandes presiones inflacionarias, en una tesis de inversión lo que te diría es que los países que se van a ver beneficiados son aquellos que tienen productos que por su ventaja y sus características van a subir de precio, como son los commodities. Los mercados emergentes son grandes vendedores de commodities. Y como decíamos hace un momento, no solo no han subido, sino al revés. Hemos visto que sus tasas internas se fueron para arriba de una manera brutal, que sus monedas se han devaluado y sus mercados todavía no han tenido un resultado
interesante. Creo que aquí puede haber una oportunidad. La gran pregunta que seguimos haciendo es, ¿China ya será momento de voltear y ver como inversión o no? Yo creo que ahorita quiero oír la opinión de Diego a este respecto, porque él estaba muy optimista hace 2 meses de invertir en China. Yo todavía tenía mis dudas por la parte de los conflictos, pero creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Otra cuestión que hay que analizar muy bien es la subida de los energéticos, ¿no? Sabemos que se acerca el invierno, tanto para la zona americana como la zona europea. El gas ha subido de una manera muy importante. El petróleo, no se diga, ya nos lo decía Enrique, pero en ocasiones anteriores, cuando veíamos estas subidas de los energéticos, lo primero que hacían los mercados era reaccionar negativamente porque esto tenía un impacto en los márgenes de las empresas y en el bolsillo de los consumidores, cosa que no hemos visto reflejadas todavía en la bolsa americana ni en la bolsa europea. Entonces, es otra señal para estar monitoreando y teniendo cuidado. Lo que por lo general sucedía no está sucediendo en estos momentos. Y creo que, como bien dice Diego, estas distorsiones únicas, históricas, no van a quedarse por mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado. La gran pregunta es qué hacer ante todo esto, ¿no? Porque podemos seguir hablando horas y horas de todo lo que está pasando y de las grandes historias, pero yo creo que todos nuestros inversionistas pues quieren saber y qué hacemos con el dinero, ¿no? Y una de las respuestas que yo escucho más comúnmente es que tienes que estar en los mercados porque si no, ¿dónde pones el dinero? No te puedes salir y quedarte en tasas porque las tasas se espera que se suban y eso va a generar también pérdidas, y tenerlo el dinero a la vista con un proceso inflacionario está haciendo que pierdas poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo componer hoy un portafolio? Se vuelve un reto bien importante donde vamos a tener que ser muy rápidos y ágiles para reaccionar, aprovechar las coyunturas y las oportunidades, pero sobre todo evitar los grandes riesgos. En renta variable estoy bastante de acuerdo con ustedes. Hay un par tal vez de sectores donde le veo todavía valor con todo lo adelantado que está el mercado. Uno de ellos es el sector de biotecnología, que ustedes saben que me gusta mucho, que además Diego tiene un fondo de salud, ¿no? Que se parece mucho a esto que voy a decir. Con la pandemia, pues todo el mundo volteó a ver a las empresas de Moderna, de Pfizer, y una vez que estamos ya saliendo de la pandemia, comenzaron a haber muchas dudas acerca del futuro de este sector. Pero ha habido tanta inversión en investigación y desarrollo en estos sectores que hemos estado viendo pues anuncios de tratamientos para Alzheimer, para cáncer, e incluso estas unas empresas de vacunas. Ustedes vieron, por ejemplo, las últimas semanas el anuncio de Pfizer, que ya va a poder distribuir vacunas en Estados Unidos para niños de entre 5 y 11 años. Decía en el call de su reporte trimestral la semana pasada que ellos esperan que con esto se tengan ingresos de cerca de 2.500 millones de dólares, nada más de estas vacunas para niños. Y además la CDC pues está anunciando casi cada semana pues algunos avisos con respecto a mezclar vacunas, si se puede o no, si son seguros. En general la respuesta ha sido que sí, entonces vendrá otro tanto de ingresos para estas empresas farmacéuticas. No han reportado todavía, lo van a hacer esta semana todas ellas, pero es un sector que a mí me gusta mucho, que ahorita que les enseñamos las carteras van a ver que está ahí. Y otro sector que me gusta, que también me estoy un poco montando en el argumento de Héctor, son aquellas economías que se dedican a exportar materias primas y que además están muy castigadas en este momento. Me parece que sus bolsas van a tener mucho rendimiento en los siguientes meses y años. El caso sudamericano es muy claro, ¿no? El de Brasil es uno de ellos que además con el castigo que está teniendo ahorita va a rendimientos interesantes, pero también Perú, también Chile y el caso de China, ¿no? Que si quieres, bueno, te preguntó a ti, Héctor, entonces estamos en el mismo barco. Pero en China van a ver que la estrategia más agresiva que yo les propuse, 30% está en China, directamente en China o en alguna de las economías ligadas al ciclo económico de ese país, ¿no? Pero el resumen es, con todo lo adelantado que está el mercado, creo que sí hay muchas oportunidades de valor todavía si uno las busca.
Sí, no, yo estoy coincido en la parte de biotecnología y también lo comentamos el mes pasado, la teníamos en el radar. Ahorita tenemos como que el portafolio, pero es de los sectores donde más cómodos nos sentimos en biotecnología, sobre todo porque además viene de un ajuste interesante, ¿no? De una compresión de múltiplo interesante, te permite participar con mayor margen de seguridad, que es como a nosotros nos gusta hacerlo. Entonces, biotecnología sin duda creemos que es una de las interesantes todavía hacia adelante, Brasil igual, y China en particular. A ver, a nosotros hace 2 meses empezamos a hablar de China. ¿Qué ha pasado en China? No ha pasado nada. ¿No? Literal, está Nada. su bolsa muy plana. Que a mí para Sí. la cantidad de noticias negativas que hemos leído todos los días de China en los periódicos y en absolutamente todo lo que rodea a China, que parece que la nube está arriba de ese país y el sol en Estados Unidos, la reacción del precio te diría que ya hay un proceso de estabilización, ¿no? Que ya se encontró un punto en donde la evaluación de las compañías o lo fundamental empieza a atraer a compradores al mercado, ¿no? Y creo que esa información es bien relevante, ¿no? O sea, ya ver que en 2 meses China no ha hecho nada, oye, pues ojalá hubiera subido el 10% que está en Standard Poor's, sí, sí, sin duda. Pero también con la cantidad de noticias negativas, ver que no se deteriora más, también es una señal muy poderosa y me parece que China está puesta para en los siguientes 12 meses ser un mercado muy interesante para los portafolios. En términos de evaluación, así como que rápido, grandes términos, está a 9.5 veces. El histórico es alrededor de 12, ¿no? Y eso te da un potencial de revaluación de 30%. Así como servilletero, nada más rápido, pues 30 o 35%, ¿no? En Brasil, el caso es el mismo. Brasil está a 7.5 veces. El histórico es de 11 veces y eso pues te deja un potencial de 45%, ¿no? Es muy de servilleta el número, pero es pensando que los mercados siempre tienden a la media y que la media de evaluación es una buena, un buen indicador para poder ver retornos estimados. Entonces, por eso nos gusta, ¿no? Es lo que más dolió en el mes, ya lo platicamos, no lo quiero repetir, pero haber estado largo en emergentes y no tan largo en desarrollados, dolió, fue un mes donde dolió, pero a mí otra vez resaltaría el proceso de estabilización de precios, tanto en Brasil como en China. Y en la parte de inflación no me quiero detener mucho, pero creo que es relevante, o por lo menos mi perspectiva es que hay dos tipos de inflaciones, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, bueno, en el mundo desarrollado, la inflación, que yo creo que por eso eventualmente vamos a transicionar a un mundo ya no tan inflacionario, es un tema laboral, ¿no? La gente realmente no se está empleando, ¿no? Y eso hace que las presiones de salarios, va a haber un momento donde hay un equilibrio, pero pues cada vez ofrecen más porque la gente se emplee, ¿no? Y mientras no encontremos un equilibrio donde la gente ya decide emplearse, me parece que esa presión inflacionaria subsistirá en el mundo desarrollado. Creo que estamos muy cerca de que la gente decida desempolvarse y regresar a la oficina y entender que hay que trabajar el resto de la vida, ¿no? Me parece que estamos muy cerca de eso y eso ayuda a la tesis de no más inflación hacia adelante. Y el tema de los energéticos, tal vez para el resto del mundo, ¿no? Donde ahí sí estoy un poquito más perdido, Enrique. No sé qué piensas. Está, bueno, algo que les hemos mencionado en este panel todo el año era que venía la inflación y finalmente llegó, pero con mucha fuerza y en todos los países. Estamos viendo números en Estados Unidos arriba del 6%, en México la expectativa ya es de 7% al cierre de año. Las tasas se han estado incrementando, como les habíamos comentado aquí durante ya varios meses. Héctor comentó al inicio del panel de Reserva Federal que hoy anunció otro paso adicional en ese camino de preocupaciones inflacionarias cada vez más amplias. Y estoy de acuerdo con Pero eso. no subió la tasa, Enrique. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo? Pero no subieron la tasa. El mundo entero está subiendo tasas y los americanos siguen aferrados a no subir su tasa. A ver, no sé si lo puedo explicar bien, casi nunca puedo, pero lo voy a intentar. Estados Unidos es de los pocos bancos, los pocos países que tiene un banco central que tiene herramientas prácticamente ilimitadas. En un país como Estados Unidos lo que se hace es que la tasa se reduce al 0% y si no es suficiente para ayudar al mercado, comienza este proceso de impresión de dinero. No es una impresión de verdad, o sea, como funciona es que van con los bancos comerciales, compran bonos, tantos bonos como puedan comprar, lo intercambian por dinero con la expectativa de que ese dinero se convierta en crédito. Y al principio funcionó muy bien, Héctor, pero después
los bancos dejaron de dar crédito, ya no había mucho apetito ni por empresas ni por personas de recibir estos recursos. Y lo que se dio cuenta de la Reserva Federal es que realmente imprimir más dinero ya no va a tener efecto y en realidad llevamos 6 meses sin que tenga el efecto que ellos desean. Entonces viene ahora lo mismo, pero al revés. Van a comenzar a retirar dinero. Estos primeros dólares que se retiren, que mencionabas, o sea, no es que ni siquiera es que lo estén retirando ya, solamente van a comprar menos bonos cada mes, 15,000 millones de dólares menos, pero quiere decir que van a seguir comprando 90,000 millones de dólares cada mes. Todavía vamos a tener varios meses de liquidez, cada vez menos inyección, menos inyección, menos inyección, hasta que finalmente dejen de comprar y comenzarán a retirar, ¿no? Entonces viene un proceso que es lento, pero yo creo que tú y yo opinamos más o menos lo mismo en este sentido de inflación. Creo que va a ser más rápida la presión inflacionaria de Estados Unidos de lo que ellos nos están diciendo. Creo que no se están dando cuenta y a ver si no nos enteramos por ahí de, no sé, del tercer trimestre del próximo año que tienen que subir tasas cuando ahorita están diciendo que va a ser hacia finales del 23, ¿no? Y tal vez no va a ser tanto. Acuérdate que viene una decisión también bien importante que tiene hoy a los mercados en vilo en Estados Unidos, ¿no? El periodo el presidente de la Reserva Federal termina en febrero del año que entra. Para este noviembre debería, si todo fuera normal, debería de estar nombrando Biden si va a continuar Powell o si va a meter a alguien más. Y creo que esa es una decisión bien importante para lo que podríamos estar esperando el año que entra, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y con gobernador nuevo del Banco Central aquí en México y con Powell seguramente que ya no estará al frente en Estados Unidos. Y creo que no estará al frente porque hay demasiados escándalos políticos allá en Estados Unidos. Como todos ustedes saben, muchos integrantes de la Junta de Gobierno allá compraron activos financieros antes de los anuncios, se vieron beneficiados personalmente por algo que no me queda tan claro si es ilegal o no, pero al menos inmoral, claramente sí lo fue. Y tal vez lo más elegante para Powell sea simplemente anunciar que opta por no reelegirse, ¿no? Para no causar demasiada volatilidad en los mercados, con una expectativa de que alguien nuevo pueda llegar, ¿no? Pero eso va a cambiar un poquito y creo que eso puede llegar a cambiar la perspectiva y que venga alguien que sí tenga la flexibilidad de subir más rápido las tasas. Y el mercado no está considerando eso. Entonces, sí, otra vez, creo que de aquí a fin de año difícilmente vamos a ver un ajuste fuerte en los mercados. Espero no equivocarme otra vez más, pero creo que la euforia que estamos viendo y el exceso de liquidez, la perspectiva de lo que está pasando en los consumos, la especulación tan brutal que existe hoy en términos de evaluaciones, no veo hoy, con todos los anuncios que hemos oído, no veo qué pudiera hacer que esto se descarrilara, cuando menos de aquí a fin de año, ¿no? Los manejadores de fondos en Estados Unidos no van a estarse moviendo hacia otras cuestiones y otros mercados, por lo cual tengo que reconsiderar y decir que al menos de aquí a fin de año creo que la inversión en el mercado americano deberá de terminar de forma razonable, un 2-3% más abajo o arriba, pero creo que no debería de ser un mayor factor, ¿no? El chiste es cómo esperamos ya, y tenemos que empezar a platicar ahora sí, del 2022, ¿no? Y cómo posicionar ese portafolio. Yo estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que ustedes hacían. Creo que Asia se ve como una oportunidad muy interesante, y aquí voy a separar lo que es Asia sin China y China totalmente aparte, ¿no? Porque dentro de Asia creo que tienes a Corea, tienes el mismo Japón, que en muchos fondos ni siquiera lo consideran, tienes a Vietnam, tienes a Filipinas, a Indonesia, en fin, tienes muchas economías que ante una recuperación de la pandemia y ante los costos que estamos viendo, se van a ver muy beneficiados y creo que pueden terminar teniendo grandes desempeños tanto de sus economías como de sus mercados, ¿no? Y creo que tener un porcentaje en un portafolio o a través de un fondo o un ETF que invierta en Asia, creo que puede ser una muy buena oportunidad. Yo no estoy tan seguro de Sudamérica, Diego.
La verdad es que nuestros vecinos para el sur traen problemas coyunturales cada uno diferentes, ¿no? Perú, no sabemos qué va a suceder. Colombia tiene elecciones el año que entra. Brasil va a tener elecciones importantes. Imagínate, regresa Lula o se queda Bolsonaro. Ahora sí que se están yendo a los extremos de una manera bárbara, ¿no? En Chile también va a haber elecciones. Parece ser que ahí el que va como candidato favorito es un ultraderechista, un poco siguiendo la retórica de Bolsonaro o de un ex-Trump, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué implicaciones tiene, pero yo por el momento creo que Latinoamérica no se ve como tan claro, podría yo ver el caso de Asia. China, estoy de acuerdo, todas las noticias que hemos estado viendo era para que el mercado hubiera estado mucho más golpeado y lo ha venido aguantando, ¿no? Desde los problemas en la parte inmobiliaria y de deudas, los controles políticos a los grandes empresarios y a las grandes empresas, pero el mercado ahí sigue. Entonces, la verdad es que el desarrollo viene por ese lado del mundo. Yo creo que, ahora sí que voy a decirlo, ahora sí creo que ya es un buen momento para tomar o empezar a tomar una posición en ese mercado también, ¿no? Creo que commodities hay que seguirla teniendo como una protección importante para los portafolios, porque si vamos a seguir viendo inflaciones y presiones, pues esto va a hacer que los commodities se mantengan o sigan teniendo un buen desempeño. El mercado de commodities es por ciclos y por lo general estos ciclos duran más allá de un año. Entonces, si bien ya ha sido un buen año, creo que esto va a continuar todavía el año que entra. Eh, Me gusta el mercado mexicano en cuestión de tasas. La verdad es que creo que las tasas han sobre reaccionado y creo que podríamos estar viendo al menos un frenón y poder estar aprovechando las tasas de CETES de un año, de 2 años. Creo que traen premios muy, muy importantes a lo que se puede conseguir hoy en el mercado. Y creo que esa parte, una protección interesante para los portafolios, por lo cual creo que sí, hoy traigo más convicción para tener pesos y para tenerlos en fondos de deuda de corto y mediano plazo, porque si bien ya lo difícil ya lo vivimos, que fue la subida de las tasas y se protegieron muy bien esos portafolios. Entonces, cualquier cuestión de reacción puede venir a generar rendimientos bien interesantes y cuando menos vamos a tener esa cobertura contra los riesgos inflacionarios que hemos estado teniendo y viviendo. La bolsa mexicana, híjole, me da pena decir que cada vez tiene menos liquidez y que ha perdido un atractivo. Veo al mercado muy barato, veo buenas empresas, veo una recuperación, pero por el otro lado, el ambiente, el sentir político, muchas de las medidas y anuncios que se toman, pues no han promovido que el mercado siga subiendo, ¿no? Pero en la medida que se siga abaratando, yo creo que vamos a ver que se aparezcan compradores de estas oportunidades y tarde o temprano terminen reflejando sus valuaciones que deben de reflejar. Entonces, creo que México se presenta hoy como una oportunidad. Yo creo que Estados Unidos, si bien no tengo la prisa por salir o vender, me cuesta mucho trabajo decir que compraría yo en estos niveles el mercado americano. Ya lo habíamos dicho, en cuestión temática y con una visión de largo plazo, estoy de acuerdo con biotecnología y estoy de acuerdo con ciberseguridad y estoy de acuerdo con el tema del agua. Creo que un tema bien importante con todo lo que estamos oyendo ahorita es toda esta cuestión del cambio climático, ¿eh? Vamos a ver muchas industrias o reconvertirse o renovarse para tratar de adecuar sus productos o sus producciones a nuevas formas que sean mucho más benéficas para el ambiente. El día que alguien pueda cambiar el modelo de producción, por decir algo, del acero
por un método menos contaminante, esa industria va a volar y va a cambiar el mundo, ¿no? Lo mismo en el cemento, lo mismo en muchas de estas industrias que son grandes contaminantes y grandes usuarios de energías fósiles, pues van a tener que cambiar sus metodologías y sus formas, y creo que una opción de inversión para el futuro debería de estar dirigido hacia estas industrias, ¿no? Entonces, otra vez, creo que hoy el poder de la diversificación ser muy importante, muy valioso. Hemos tenido un año bueno para los rendimientos. Creo que es un gran momento para revisar estos portafolios, no dejarse llevar por estas grandes subidas de los Teslas y de los Bitcoins y de todas estas cuestiones que a final de cuentas creo que van a terminar siendo burbujas que tarde o temprano regresarán a la tierra en términos de evaluación, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues a lo mejor podemos enseñarles algunas carteras, algo así para ponerle nombres a esto. Las propuestas. A ver, si quieren empiezo yo. Perdón, un segundo, aquí está. Yo les hice dos propuestas. Por cierto, les recuerdo que esto no es una cartera que le estamos recomendando al cliente tener totalmente, sino es algunas ideas de lo que nosotros tres en lo particular hemos estado escogiendo para invertir. Pero déjenme les enseño las dos propuestas que yo les había presentado desde el 1 de septiembre. ¿Qué opinas, Diego, de que habíamos dicho que cada quien ponía una y Enrique, como buen economista, siempre pone dos lados o dos escenarios con el cual nunca se equivoca? Bueno, pues aprendí la carrera. Que no sabía. No, pues que nos avisen, nos integramos al plan, ¿no? Bueno, a ver, les voy a enseñar uno nada. No, está perfecto las dos, porque creo que además hay una amplitud de clientes aquí, un universo grande que nos escuchan. No, que me hagan bullying. Mejor les enseño una nada más. Entonces les voy a enseñar una nada más, pero si alguien quiere saber de la más moderada, su asesor lo va a tener disponible en un correo en un ratito más. Entonces, esta es la cartera más agresiva de las dos, que es una cartera que dio 1.8% en directo en pesos en el mes de octubre, y en estos 2 meses lleva casi 3% acumulado. Y ahí pueden ver los 10 activos que recomendé del lado derecho y cómo le he ido a cada uno de ellos. El primer 30% es de China. China a través de 3 instrumentos. Uno de ellos, que aunque no dice China, realmente es China, que es Nueva Zelanda, un país con un ciclo económico completamente integrado al de China, pero que ha estado mucho más rezagado incluso de lo que lo está haciendo China. Mañana reporta Alibaba, que eso va a ser un detonante muy importante para los siguientes meses. No solamente es Alibaba, claramente está Tencent y JD.com y las empresas más grandes en China resultan ser del sector de Internet, que es el más castigado en este momento, pero estoy recordando ese 30% en activos chinos. La política monetaria de Estados Unidos, otro 50%, me parece que el mercado sigue rezagado y que una vez que la liquidez se retire en Estados Unidos, la verdadera economía americana no va a estar tan sólida sin estas inyecciones de liquidez, y la manera de invertirlo es comprando dólares, y además comprando dólares en algo que sí es muy técnico, ahorita intento explicarlo, pero es en la parte más larga de la curva, en los bonos que más se benefician cuando el crecimiento económico resulta no ser tan atractivo. 6% que ¿Estás consciente que estás recomendando lo contrario a una... Tú lo que estás diciendo es que tú piensas que las tasas no van a subir y que la presión inflacionaria no va a persistir? Porque comprar treasuries de largo plazo, de muy largo plazo, una subida de tasas tiene un impacto importante, ¿eh? Sí, de muy largo plazo. O sea, la política monetaria de Estados Unidos se ve más... A ver, cuando las tasas suben en Estados Unidos, vean, por ejemplo, ahorita el bono de 2 años, así muy cortito, o sea, se ha disparado, ¿no? Ante esta expectativa de incremento de tasas. Y esta política monetaria se ve impactada usualmente en bonos de entre 2 y hasta 10 años. Pero más allá no. Más allá tiene que ver más con expectativas de largo plazo de crecimiento de la economía americana. Y por eso se ve, por ejemplo, en este mes de octubre, bueno, el acumulado, de hecho, de esos instrumentos, como con todos los incrementos de tasas,
En pesos se ha visto una plusvalía de entre 1.7, el que menos pagó, y más de 3%, el que más pagó. De bonos de Estados Unidos, ¿no? Con la tasa que sigue estando al 0%. Entonces sigue siendo algo atractivo, pero lo que dice el sector es correcto. O sea, es de muy, muy largo plazo. No es que no veamos que las tasas se incrementen, vemos que se incrementen incluso más de lo que piensa el mercado, pero que en estos bonos de tan largo plazo no se ha reflejado. El primero, por ejemplo, que está ahí, el Extended Duration Treasury, tiene, si mal no recuerdo, un plazo promedio de 24 años, algo así. O sea, realmente es muy, muy, muy largo plazo. Y el sector de biotecnología, que es mi sector favorito en la economía americana, también con un 20%, ¿no? Si alguien quisiera una más moderada, no la voy a usar para que no me buleen, pero la más moderada, yo había estado recomendando comprar 6 instrumentos de diferenciales de tasas en pesos. Lo que me he dado cuenta es que el fondo Actimed lo hace no solamente igual, sino mejor. Entonces, cuando vean esa nueva cartera, tendrá 60% Actimed y solamente 4 activos: una China, una biotecnología y 2 que siguen a este movimiento de la Reserva Federal. ¿Quién va? ¿Héctor? ¿O quieres que vaya yo? Yo creo que vas tú, Diego. Va, y ahí está mi... Tengo algo, pero... creo que ahí, sí. Ahí está la ventana pública, que es interesante traer para que vean lo difícil que fue el mes. Habíamos recomendado empezar posiciones de tasa fija en 5 años al 7.13. Ese bono debe estar alrededor de 40 puntos base arriba, ¿no? De donde estaba hace un mes, y lo que estamos recomendando es aumentar más exposición en bonos en tasa fija, mismo nodo, 5 años. Es un poco una sustitución, y creo que ahí coincidimos, Héctor, por renta variable local, ¿no? No que no nos guste la bolsa mexicana, sino creemos que el siguiente año va a ser un poco más retador en cuanto a crecimiento, con presiones inflacionarias, difícil que las compañías mantengan a menos que realmente, y eso va a pasar alrededor del mundo, pero que el nombre del juego hacia adelante en renta variable, para mi gusto, es productividad, ¿no? Productividad. Hay que fijarse en los márgenes. Creemos que en México va a ser complicado el entorno, y lo que está descontando las tasas de interés nos parece muy interesante. Entonces, básicamente estamos recomendando seguir en ese posicionamiento. No habíamos recomendado reducir renta variable en México, ya lo estamos haciendo para poner más exposición en renta fija, que son estos bonos básicamente de tasa fija. La posición táctica en dólares ha venido funcionando bien. 20-20, 20-70, el rango, ¿no? Creo que lo pusimos por aquí hace 2 meses. Hemos sido muy activos y nos ha estado funcionando muy bien. Sobre estos niveles estamos otra vez vendiendo nuestros dólares. En el intramés es difícil, pero acuérdense de este rango, pues más o menos de 20-20, 20-70, 20 pesos, 20-80, por ahí. Más o menos ese rango es lo que nos ha funcionado tener. Seguimos pensando que aumentar exposición en China. Habíamos recomendado más bien aumentar exposición en renta variable emergente, China y Brasil. En China funcionó relativamente para un rendimiento absoluto, no fue negativo, pues. En Brasil fue muy negativo. Vendimos nuestra posición en materias primas, y baja exposición en renta variable de Estados Unidos fue claramente una recomendación negativa. No habíamos dicho que pusiéramos coberturas, ni mucho menos, que es lo que estamos haciendo hacia noviembre. Tenemos una recomendación de igual mantener renta variable baja, incluso empezar a hacer coberturas en ese portafolio. Ahorita van a ver cómo queda. Mantener China y Brasil. Aumentar exposición en biotecnología, que la teníamos en el radar el mes pasado. Iniciamos una exposición de 2%. Idealmente esta exposición pudiera crecer hasta 5%, ¿no? Y es un momento de entrada en el que hay que estar muy fino, pero sí es aumentar exposición en biotecnología y infraestructura global, ¿no? Ahí, y me voy a hacer un anuncio de 2 minutos, pero hace 2 meses platicamos de las megatendencias, de las cosas que más nos gustaban en infraestructura. En Estados Unidos, porque venía el bill de Estados Unidos, que ya platicamos que prácticamente una tercera parte se la están reduciendo al presidente Biden. En China también vemos como una potencial avenida para recomposición económica el tema de infraestructura, ¿no? Creemos que viene sólido, y eso al mismo tiempo va a beneficiar a países exportadores de materias primas, etcétera, etcétera. Es misma tesis un poquito, ¿no? Pero es en infraestructura. Dentro de lo que hemos visto en el plan de infraestructura de Estados Unidos, hay una asignación, ya después del recorte que le dieron, de $65 billones para la parte energética, en la cual yo estaba como muy, muy positivo, y les comentaba sobre el fondo, el Ecofond,
¿no? Que tiene esa exposición a economías limpias y ataca en uno de sus pilares, pues esta parte de la red, ¿no? De la red eléctrica, que hoy tiene una asignación grande en el plan de infraestructura, ¿no? Ese fondo en el mes pasado dio 10%, ¿no? Entonces creemos que ahí hay todavía mucho potencial en ese fondo y sobre todo apoyando la tesis de infraestructura global. Entonces, bueno, ya para ver el portafolio cómo está, la que sigue, Rich, si me ayudas, gracias. Renta variable de Estados Unidos, pues, básicamente aumentamos ese cachito en biotecnología e iniciamos una cobertura en el Russell y compramos algo de volatilidad. Entonces, si pudieran ver ese 33 transformado a la realidad, a un efecto real, es más 22 que 33, por las coberturas y la volatilidad que tenemos, que funcionan para hacer hedging del portafolio. Renta variable en México no hemos aumentado, vamos a ir disminuyendo ligeramente, y nuestra liquidez en pesos pues, se ha ido básicamente a la parte de bonos de tasa fija. 10% en renta variable emergente, 5 y 5, y fibras y lo tenemos en 2%, y materias primas llevamos la exposición a ese 2%, ¿no? Otra vez en una gestión activa de esa posición de materias primas. ¿Cómo nos fue en octubre? 1.14 el rendimiento del fondo, el IPC menos 0.15, ya lo habían visto, y Estados Unidos en pesos 7%. Se ve fatal esta foto. Es diferente nivel de volatilidad, o sea, el S&P es 100% invertido, vean aquí tiene un portafolio más diversificado y el mes pasado fue muy bueno, ¿no? Y es un fondo un poquito de una estrategia de rendimiento total, ¿no? Entonces el chiste de aquí es estar acumulando todos los meses de manera consistente y con baja volatilidad, y pues el fondo lo viene haciendo así, claramente no fue su mejor mes. Diego, es un fondo, ¿verdad? Okay. Es un fondo. ¿Qué fondo es? Nada más para recordar. Ese fondo se llama el Oporto Fondo. y es un fondo que está accesible para todos, está abierto y básicamente aquí lo que traemos es la estrategia de ese fondo en particular. De acuerdo. Muy bien. Héctor, te toca. Toca. Oye, consta que empecé diciendo que estaba totalmente confundido. Te quedaste peor, ¿no? Después de la plática. A ver, yo creo que yo había hecho una serie de recomendaciones en octubre, no, en septiembre, donde básicamente poníamos algunas recomendaciones de renta variable, de renta fija. Yo creo que aquí básicamente lo que yo estaría haciendo, y aquí una disculpa, porque dos de las recomendaciones que yo daba en ese mes de septiembre, después me di cuenta que eran productos nuevos que acababan de salir en Estados Unidos y que no eran todavía susceptibles para poderse ofrecer en México, cosa que me hubieran dado un gran rendimiento si hubiera tenido la posibilidad de haberlos invertido, ¿eh? Pero bueno, no se puede todo. Yo mantendría un 36% en renta variable. Mucho de esto estaría muy diversificado. 10% de nuestro fondo de Acticrece, que ahí la idea es, seguimos manejando por valuación empresas que no necesariamente son las más líquidas. También hemos aprovechado mucho para entrar y salir de algunas posiciones que nos han venido dando buen rendimiento. Mantendría un 6% en las fibras, en Puno y en Fibra Monterrey, cosa que no han tenido un rendimiento todavía, pero creo que tienen una evaluación y van a estar pagando un dividendo, ¿no? Muy importante. Entonces, creo que tarde o temprano el mercado va a empezar a reconocer esto. Después, si se acuerdan, habíamos recomendado tener en el fondo de salud un 3%, en el de RoboAdvisor 3%, en un ETF de agua un 2%, en el de ciberseguridad un 2%. Y yo a esto le estaría incrementando el poder comprar algún ETF de mercados emergentes o mercados de Asia. Ahí le vamos a pedir a Enrique que nos mande alguna lista de estos después, y también uno específicamente de los mercados de China, ¿no? Sí. Sin empresas de gobierno. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Creo que ahí hay que empezarse a posicionar y hay que lograr esta combinación. En bonos yo estaría simplemente cambiando, había mantenido un 10% en
y Gober que nos genera liquidez, yo lo estaría pasando todo a Alterna, aprovechando que ya se dio la subida de la tasa de interés. Traería un 12% en nuestro fondo Scala, 6% en el fondo ActiPlus, y traería 6% en lo que es el euro, una exposición al euro, porque creo todavía que eso puede seguir siendo un buen punto de diversificación. Y subiría un poquito lo que le llamamos otros al 10%. Yo lo había propuesto anteriormente al 6% y era básicamente entre oro y commodities, y yo lo estaría subiendo al 10%, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que son realmente una protección muy importante para lo que pueden ser presiones inflacionarias y disrupciones en los mercados. Entonces, tener la mitad en un ETF de commodities general y tener la mitad en un ETF de oro, creo que puede generar un buen seguro para lo que es un portafolio diversificado y global. Entonces es un poquito lo que yo estaría haciendo en la propuesta. Otra vez, creo que son momentos para revisar para aquellos que tuvieron la suerte de traer inversiones en estas empresas que han dado grandísimos rendimientos. Pues yo estaría considerando tomarle algo de utilidad, ¿no? Cuando menos cobrar con lo que uno entró, caray, porque no sé qué tanto puedan seguir estas valuaciones por mucho tiempo, ¿no? Hay otras valuaciones y otras empresas que creo que van a quedarse y que van a seguir, sobre todo, en un proceso de cambiar el mundo y de seguir desarrollando. Un Amazon, un Microsoft, un Apple mismo, ¿no? Pero cuando yo veo Tesla y cuando veo estas nuevas empresas que ni siquiera tienen ventas y que ya les dan valuaciones estratosféricas, es cuando ya uno empieza a preocuparse y a decir, oye, creo que ya es un buen momento para tomarle algo de utilidad a este mercado, empezar a bajar esa exposición, empezar a dirigir mi dinero a otros rubros que pudieran tener mejores oportunidades en los tiempos futuros. Pues yo creo que con eso estaríamos cubriendo el panorama. Sé que ha sido complicado y sé que hemos hablado de muchísimos temas, ¿no? Y otra vez, de repente muy técnicos. Pero bueno, estamos viviendo estas épocas de grandes cambios, una cantidad de información brutal. El digerir tanta información muchas veces cuesta trabajo y el sintetizarla y explicarla de manera sencilla es todavía más complicado. Pero para eso estamos, ¿no? Para tratar de estar apoyándolos, ayudándolos a tomar mejores decisiones con su dinero, a poder encontrar dónde están las oportunidades. Lo importante, como bien lo decimos siempre, es invertir. El pecado es no invertir, ¿no? Tanto trabajamos por nuestro dinero que es increíble que cuánta gente simplemente lo deja depositado en una cuenta que paga cero, ¿no? Y nuestra obligación es ayudar a todos nuestros clientes e inversionistas a invertir de una manera más inteligente. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a Diego, a Héctor, y nos vemos en un mes, la primera semana de diciembre. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias, hasta luego.